Hola, nos encontramos en Mindcode y Brainscan, dos empresas innovadoras que ayudan a innovar a otras empresas. Y hoy nos encontramos con Ricardo Perret, socio director de la firma. Ricardo, gracias por esta entrevista. No, gracias a ti, Andrés, por venir hasta acá y ayudarnos a compartir algo del conocimiento que tenemos con tantas empresas por allá afuera, tantas personas interesadas en el tema de innovación. ¿Qué es la innovación? La innovación, siempre trato de diferenciar la innovación o el concepto de innovación de otros dos que pueden confundirse. En muchas ocasiones confunden innovación con creatividad y con imaginación. La imaginación es la capacidad del ser humano de visualizar ideas, punto. La creatividad es la capacidad del ser humano de generar nuevas ideas, pero yo siempre digo, no porque una idea sea nueva, única, original y repetible, va a ser mejor. La innovación lo que hace es aprovechar la imaginación y la creatividad para generar ideas que agreguen valor. La innovación se sustenta en el valor agregado que podemos darle directamente a nuestros consumidores o clientes. Por ejemplo, hay una empresa muy innovadora, Starbucks, que genera una experiencia para ir a tomar un café. Y vemos cómo el mexicano ha generado un concepto propio, como es Cielito Lindo. ¿Eso es innovación? Sin duda es innovación porque están atacando incluso un nicho psicográfico del mercado diferente al de Starbucks. Están aprovechando la cultura, las tradiciones, las costumbres de los mexicanos, están trayéndolas o modernizándolas a la actualidad, están generando nuevas bebidas. Tú no tomas la misma bebida ahí que cualquier otro lugar. Y sobre todo la experiencia que es mucho más acogedora incluso que otros lugares de café. Starbucks por su lado, en Estados Unidos y otras partes del mundo, incluso en México, ha innovado muchísimo, ¿no? Han desarrollado un third best place to be in your day, ¿no? Se dice que el primer lugar o el lugar preferido del ser humano es la casa. El segundo lugar, pues, en el que tienes que estar es el trabajo. Sin embargo, como las estructuras de las empresas no son cómodas, no son amigables para estar ahí 8, 10, 12 horas trabajando, la gente empieza a buscar lugares más cómodos para trabajar, incluso que les permitan mayor creatividad. Y si las empresas no los desarrollan, pues la gente lo va a buscar afuera. Y Starbucks ha creado ese third best place in your day, ¿no? Cielito Lindo innova por el concepto, por aprovechar las costumbres de los mexicanos, por crear nuevas bebidas y por generar un ambiente muy cálido para eso, ¿no? ¿Hay oportunidades de innovación en cualquier industria o sector? Yo pensaría que sí, y en realidad cuando hablamos de innovación no solamente debemos de pensar en productos y servicios, tenemos que pensar también en innovación al interior de las empresas. Ideas que puedan ahorrar recursos, ideas que puedan eficientar el trabajo interno, ideas que puedan aumentar la comunicación entre las empresas o los departamentos. En muchas ocasiones tú lo que tienes son empresas que trabajan por silos, muy aisladas entre ellos. Cuando desarrollamos un entorno o herramientas, incluso aplicaciones o sistemas que ponen en contacto a todos en la empresa, pues no solamente potencializa la creatividad, sino es una idea innovadora per se. El ahorro al interior de las empresas sabemos que es importantísimo. Sabemos que para competir, por ejemplo, contra China, que está produciendo pues centavos o a porcentajes mucho más pequeños de lo que nosotros producimos, tenemos que seguir siendo innovadores en sistemas de producción, en logística, en transporte. Y obviamente también podemos innovar en todo lo que tiene que ver con comunicación, comunicar nuestro producto, nuestro servicio al cliente. En ocasiones conceptualizamos un producto, un servicio muy innovador, pero si no sabemos comunicarlo de una manera atractiva, relevante, impactante, contundente, comunicar nuestros valores agregados puntuales y concretos al consumidor, el consumidor lo pasa desapercibido. Y puede ser que tu producto sea tremendamente innovador, pero si el cliente no lo tiene en su mente, para él no existe. Y entonces tú puedes decepcionarte, sacarlo de los anaqueles a los 6 meses porque no vende, pero en realidad es que el producto es extraordinario, pero no está bien comunicado. Recordemos que hay miles y miles de productos en un centro comercial, en un autoservicio, en una tienda de la esquina, y tenemos que diferenciarnos y tenemos que pues emerger de entre todos ellos, ¿no? ¿Es costoso innovar? Mira, sí es costoso innovar. No podemos arrancar un proceso de innovación pensando que va a ser gratis o que no vas a tener que invertirle dinero. Tienes que invertirle tiempo, esfuerzo, recursos, incluso emociones, ¿no? En ocasiones tienes que desembolsar un dinero previo a saber qué es lo que va a pasar con ese producto. Tú no sabes si un producto o un servicio va a tener el éxito esperado, la rentabilidad esperada. Entonces es sin duda una apuesta, y una apuesta fuerte que requiere muchas agallas, ¿no? Ahora, algo importante a considerar es que cuando las empresas innovan constantemente, el costo individual por innovación va cayendo.
porque tú ya tienes la gente dedicada a eso, los procesos, tú ya tienes las agencias, los aliados que te permiten ser innovador. Cuando tú por primera vez vas a innovar, puede ser un poquito más caro, pero conforme ya vas innovando continuamente, el costo unitario por innovación va cayendo. ¿Es una opción para las pymes entonces la innovación? Sin duda, lo que pasa es que si las multinacionales o las empresas grandes están innovando constantemente, lo que están haciendo es cada vez les cierran más los espacios que pueden ocupar las pymes. Lo que tienen que hacer las pymes es encontrar espacios todavía libres por las empresas grandes o multinacionales y arrancar por ahí. Yo por eso promuevo mucho en las pymes que encuentren un nicho psicográfico de mercado. Y este nicho psicográfico de mercado debe ser un nicho no explotado, no dominado, no conquistado por las grandes empresas. Las grandes empresas tienen muchas dificultades para estar en contacto uno a uno con el cliente. La pyme tiene una gran ventaja por sobre las grandes empresas, que es que puede escuchar al cliente, él mismo atendiendo su negocio, él mismo yendo a vender su producto y servicio, y puede detectar carencias o necesidades no satisfechas por las empresas grandes. Y ahí podemos empezar a innovar. Pero sin duda la innovación es cuestión de sobrevivencia. El que no innova, pues eventualmente va a morir. Ahora vemos que en México hay grandes oportunidades. Tenemos toda esta industria del turismo. Sí, claro. Donde hay que conocer a nuestros visitantes. Tremendamente. Para las pymes hay servicios de valor agregado que se pueden incorporar a la oferta de turismo. O por ejemplo también las bebidas alcohólicas como el tequila o el mezcal. Claro. En el turismo hay muchas empresas que han sido pequeñitas, que han dedicado muchos esfuerzos, tiempo, dinero a la innovación, pero vemos, por ejemplo, en toda la zona de Riviera Maya, de Playa del Carmen, de Cancún, vemos empresas que han crecido muchísimo ofreciendo tours muy puntuales para los turistas, ¿no? Y en el pasado estas empresas se daban cuenta que las empresas dedicadas a dar atención al turismo, sobre todo alrededor del tema tours, no ponían atención específica sobre los misterios, la historia escondida de cada uno de los lugares por los que llevaban a andar en motocicleta o en caballo o a bucear. Y estas empresas han crecido mucho a partir de encontrarle ese misterio, esa historia por pocos conocida, que a los turistas les encanta escuchar, volver a su país y decir, descubrimos en dónde está enterrado el tesoro del Tlatoani tal o del rey tal de los mayas, ¿no? Eso nos ayuda mucho también a que la gente recomiende nuestra marca. En toda la industria, como bien lo comentas, de las bebidas alcohólicas mexicanas, pues sabemos que México es un caso de mucho éxito en toda la parte de tequila. Sin embargo, bueno, pues ahora tenemos una oportunidad también que apenas se está explotando y se le está viendo el beneficio, que es a la industria del mezcal. Sin embargo, yo creo que nos falta todavía llevar el mezcal al extranjero con tal fuerza con la que el tequila llegó a entrar, ¿no? Pero hay muchos esfuerzos de innovación, tanto el gobierno como las empresas pequeñas como grandes en el sector de industrias de bebidas alcohólicas están muy fuertes en ello, ¿no? Y algo que está pasando increíble también, Ricardo, es la parte del turismo médico. Sí. Hemos visto que claro, está llegando muchos extranjeros buscando servicios médicos competitivos y de buen precio. Sin duda, todo lo que es Monterrey, un poco Saltillo, pero sobre todo Monterrey y algunas otras ciudades por allá, por Ciudad Juárez, Tijuana, todo eso, se han convertido en clústeres que han atraído mucho el turismo médico, sobre todo a partir de unos cambios en la legislación de Estados Unidos, en donde ya se permite que las aseguradoras de Estados Unidos te cubran gastos médicos en otros territorios como en México, por ejemplo, siempre y cuando los hospitales estén certificados. Y ahí hay grandes oportunidades porque el mercado de los baby boomers americano está creciendo y creciendo cada vez más. Cada vez más personas en Estados Unidos tienen más de 50 años. Cada vez más los sistemas médicos en Estados Unidos están quebrados o están en problemas económicos muy fuertes y están buscando salidas como México para pagar en menos costos tratamientos o terapias. Hay otro mercado, ya que lo mencionas, creo que eventualmente va a ser muy fuerte, que es el del cuidado de los adultos mayores. No tanto por México, que todavía nos faltan 15 o 20 años para llegar a generar un mercado muy, muy amplio de millones de personas en ese segmento para cuidarlos, sino sobre todo los pensionados americanos,
que encuentran en San Miguel de Allende, en Los Cabos, en Mérida, zonas en las que quieren descansar y estar su vejez, pero no cuentan con los cuidados médicos suficientes y necesarios. Entonces, cuando ellos ya llega un momento en que no tienen quien los cuide, quien los inyecte, quien les dé tratamiento, vuelven a Estados Unidos, en lugar de quedarse acá y encontrar aquí casas, por ejemplo, de reposo para ellos, ¿no? Te iba a preguntar, ¿y cómo el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, se puede generar estos ecosistemas innovadores? Sí. Yo creo que la Secretaría de Economía históricamente ha, no sé si detectado, pero sí ha soportado y ha fomentado clústeres, por ejemplo, como el del software en Guadalajara, como el de la industria automotriz, ya sea en Puebla, Saltillo, Monterrey, Hermosillo y toda esa zona. Creo que nos falta mucho impulsar nuevos clústeres, creo que nos falta impulsar clústeres que tengan que ver, por ejemplo, con la industria de la animación. Creo que hay una gran oportunidad en Guadalajara, por ejemplo, para generar un clúster para la industria de la animación, ser proveedores, ser maquiladores de efectos especiales, por ejemplo, en Estados Unidos o las películas de Estados Unidos en Hollywood. Ya el TEC de Monterrey tiene algunos programas para entrenar y preparar a estudiantes y jóvenes en el tema de animación digital, por ejemplo. Hay una gran oportunidad. Creo que hay un clúster también muy fuerte desarrollado de la mezclilla en Torreón, exportador a muchas partes del mundo. Sin embargo, creo que faltan muchos otros clústeres. Creo que Michoacán se queda muy corto en ser el exportador número 1 de México en cuanto a aguacate. Creo que hay otras áreas de oportunidad como el Estado de México para esos clústeres. Creo que nos hemos quedado cortos en los esfuerzos para el mango y para otros productos que se dan mucho en México. Y hablando más de tecnología, creo que también ha habido esfuerzos que se han tratado de hacer, no han concluido en la parte norte del país, en todo el tema de tecnología, pantallas, LED, computadoras, todo eso que falta por concluirse, ¿no? Quiero regresarme un poquito al comentario. En el campo, entonces, ¿es válida la innovación? 100%. Se puede hacer mucho. Claro, sobre todo nuevos procesos de sembrado, de cosecha, de limpieza de la producción y también de empaquetado, porque sabemos que para llegar a muchos países no podemos llegar con el fruto tal cual, sino tenemos que procesarlo. Y yo creo que ahí está el gran valor agregado. Por ejemplo, para llegar a China, productos como la nuez, que hoy por hoy conocí un caso en el TEC Campus Laguna, de unos jóvenes que estaban ahí en la aceleradora de negocios incubando un proyecto para exportar nuez garapiñada, enchilada y con diferentes cubiertas para el mercado chino. Y ellos se habían dado cuenta que vender la nuez tal cual pues les generaba 10% de rentabilidad. Exportarla procesada les generaba hasta 120% de rentabilidad. O sea, es muy rentable. Muy rentable, totalmente. Y México sigue teniendo espacios muy buenos para la siembra de muchísimos productos y tenemos que exportarlos. Ahora, tenemos que seguir culturizando a la gente fuera del país en cuanto, por ejemplo, el chile. Tú llegas a muchos países, llámese Colombia, llámese Argentina, llámese muchos países de Centroamérica, que quisieran consumir un poquito más de chile, no están culturizados, quisieran conocer más platillos que pueden ser preparados con chile y ahí hay una gran oportunidad para entrar, ¿no? Con productos como esos del campo. ¿Hay una relación entre la innovación y esos porcentajes de rentabilidad? ¿Cómo se mide la innovación? Sí, hay una relación totalmente. Yo siempre he dicho que a mayor número de carencias que tú satisfagas en el cliente, mayor rentabilidad tendrás. Pero hay algo bien importante entender. Cuando hablamos de carencias o de necesidades que un producto puede satisfacer en el consumidor o en el cliente, no solamente estamos pensando en las carencias o necesidades que la gente te dice. Por ejemplo, quiero que este reloj me dé la hora. Pues en realidad hoy nadie compra relojes para que te den la hora. Tienes relojes por todos lados, fuera de los relojes de mano. En realidad compramos relojes por carencias que se nos satisfacen en el inconsciente del consumidor. La marca Victoria's Secret pues no es exitosa porque el hilo es irrompible y los botones son hechos con tecnología alemana. En realidad es por el posicionamiento que logra generar para transmitirle a la mujer una satisfacción de carencias muy en su inconsciente.
Entonces, algo que yo siempre he dicho es que tienes que detectar las carencias de tu consumidor, tanto conscientes como inconscientes. Tienes que desarrollar un producto que agregue o que llene esos huecos en tu consumidor y que a mayor número de carencias, mayor rentabilidad tendrás. Muy bien. Y te iba a preguntar otra cosa importante, la educación. Sí. Creo que hay mucho por hacer todavía en la innovación educativa. Sí. O sea, tenemos un bono demográfico en México y la mejor manera de aprovecharlo es que con carreras cortas e innovadoras. Sí. ¿Qué se puede hacer ahí en la educación? Sí, sin duda, pues si no tenemos una buena educación, no tenemos emprendedores, no tenemos valor agregado, capacidad de ser creativos y capacidad de ser innovadores. Yo creo que la innovación para ser creativos e innovadores debería de arrancar incluso desde la primaria. Desde la primaria podríamos entrenar a nuestros estudiantes a sentir coraje, sentir incluso odio por cosas que suceden, pero no solamente que quede ahí, sino tener pasión y motivación para generar una posible solución por eso que no te gusta de la realidad y proponerla o llevarla a la realidad, esa solución. Tenemos muchos maestros que están transmitiendo las cosas negativas de nuestro país a los estudiantes en plena clase, hablándoles de las cosas negativas y las cosas más malas que hacemos, pero pocos maestros enseñándoles cómo proponer y generar soluciones y luego cómo ejecutarlas para cambiar eso. Yo creo que ahí empieza el emprendedurismo. El emprendedurismo es una forma de autorizarte para agregarle valor a alguien o a algo a lo que consideras que puedes agregarle valor. Eso arranca desde primaria, sobre todo porque en secundaria tenemos el gran quiebre, ¿no? Y la gente o los estudiantes mexicanos no pasan de secundaria a preparatoria como deberían de pasar o en los números que deberían de pasar. Entonces, si los traemos de primaria y secundaria también capacitándonos como innovadores, más que emprendedores, innovadores, porque emprendedores a veces asumen la creación de toda una empresa, innovadores no tienes que tener una empresa para ser innovador. Yo creo que podríamos soltarlos en secundaria, los que salgan y no sigan a preparatoria, ya con una buena base. Ahora, creo que el tema de las carreras cortas es todo un dilema. Hoy por hoy sabemos que el conocimiento ya está totalmente disponible en Internet. Ya no tienes que ir a una escuela para absorber conocimiento. Sin embargo, yo creo que los entornos que generan las universidades, las escuelas preparatorias, están todavía lejos de ser los ideales para ser más innovadores. Yo creo que tenemos que migrar a laboratorios, a casos prácticos, a casos reales, a una mezcla y una educación dual como la tienen, por ejemplo, en Alemania, en donde desde secundaria los jóvenes hacen prácticas en empresas y pueden empezar a conocer cómo funciona una empresa, cómo funciona la realidad. Creo que estamos educando para fantasía o para mundos de fantasía, en donde pues no capacitamos para la realidad mexicana y para las necesidades que tenemos en México. Así es que yo creo que no es que se requieran carreras más cortas, se requieren carreras mucho más prácticas y cercanas a la realidad de nuestro país, ¿no? Criticar lo que se ha hecho mal es muy fácil, Muy lo vemos fácil. diario en muchos medios, pero ¿qué ha hecho bien México? ¿Dónde sí le hemos atinado? Pues es una gran pregunta y la verdad es que la escucho en muchos foros o me la hacen en muchos foros. Y yo creo que más que pensar que México como país ha hecho cosas buenas, yo creo que tenemos que empezar por regiones. Yo creo que hay regiones que han hecho grandes esfuerzos por sí mismos, incluso por haber sido olvidados por el centro, por el país, por el federalismo del país. Sabemos que el gran fenómeno antropológico social que detonó el gran emprendedurismo en la zona de Monterrey, pues a principios del siglo pasado, mediados del siglo pasado, fue el olvido del centro hacia Monterrey. Monterrey veía a Estados Unidos muy cerca como una gran competencia, pero también con una gran inspiración, y por más que pedía ayuda al centro, al gobierno federal, no lo obtenía. Entonces lo que hicieron es, pues, innovar por sobrevivir. Entonces empezaron a innovar, empezaron a cerrar sus propias empresas y una de las cosas que hizo muy bien Monterrey fue la integración entre sus empresas. Y creo que eso nos ha faltado en muchas otras regiones. No hemos terminado por integrar empresas. Y lo que terminamos haciendo es requiriendo otras empresas de otros países para que culminen un proceso. Por ejemplo, pues toda la parte tecnológica, ¿no? No tenemos el proceso de
identificación de oportunidades, conceptualización de ideas, maquila de los procesos o de los productos electrónicos, la logística, la transportación y la comercialización global. Es decir, no tenemos una marca mexicana de tecnología global. Entonces, algo que nos ha faltado mucho como país es a saber globalizar productos y servicios. En eso hemos sido deficientes, tenemos muy buenos casos, como el caso obviamente del tequila. Tequila Cuervo, que está en todos lados. Tequila Cuervo, que está en todos lados. Sin embargo, nos faltan muchos más casos de innovación que cacaraquear. De hecho, algo que yo reclamo mucho e incentivo mucho también a los empresarios que hacen innovación es que comuniquen más las innovaciones que están haciendo y que generen estos casos por escrito. Luego tú identificas empresas con un gran caso de innovación y nadie lo conoce y nadie lo sabe. Y lo que sucede en Estados Unidos es que cuando alguien tiene una innovación, bueno, hay 25 revistas, 30 canales de televisión que lo dan a conocer. Y aquí en el país no sucede. O sea, ¿cuál fue la última vez que tú viste un canal de televisión comunicando un caso innovador de éxito? Rarísimo ver eso, ¿no? O revistas enfocadas a esto. Yo siento que estamos más enfocados en aprender de afuera que en también aprovechar los casos internos. Y bueno, pues sabemos también que los grandes monopolios y las grandes empresas o multinacionales pues han acaparado grandes espacios de innovación. Y a veces podemos pensar que los jóvenes, los estudiantes ya no tienen esos espacios. Sin embargo, hay unos que nos demuestran que hay muchos espacios todavía por innovar. Lo de los drones, fantástico. Por ejemplo, ¿no? Un gran caso. Gente de 20 y tantos años Así es, que fue los que... exitosísima. Invita a las empresas a innovar. ¿Por qué deben de innovar? Sí, pues yo creo que, mira, yo acabo de terminar un libro que se llama Innovation Home Runs y inicio en este preámbulo hablando del por qué un ser humano está movido o motivado por la innovación. Y hay muchos aspectos. Uno de ellos es dominar un tema, ¿no? Hay algo que le mueve a un ser humano y que por lo que un ser humano siente pasión, que es dominar un tema. Volverte el más fregón en algo, volverte especialista en algo, volverte un maestro en algo. Y creo que pocos estudiantes, pocas empresas, pocos emprendedores están enfocados en dominar un tema a profundidad. Cuando estamos en la escuela o en la universidad, nadie nos invita o promueve a la especialización. Estudiamos una carrera como contabilidad o como ingeniería industrial, pero al final de cuentas salimos siendo un ingeniero industrial. No salimos siendo un experto o un maestro en procesos de producción en maquiladoras japonesas con temas de calidad, no sé qué, ¿no? Entonces salimos siendo un ingeniero industrial, no un especialista en algo. Y yo sí quisiera invitar a todas las empresas, a todos los emprendedores, a todos los estudiantes a que empiecen a especializarse en algo y le dediquen suficiente tiempo y esfuerzo en eso. Malcolm Gladwell escribe un libro que se llama Outliers, Robert Greene escribe un libro que se llama Mastery y ambos coinciden en un tema. Después de dedicarle 10,000 horas a algo, te vuelves un maestro o dominas un tema. Entonces requieres por lo menos 10 años para algo. Y hay muchos empresarios, pymes sobre todo, que se desesperan. Y entonces abren un restaurante y luego abren una tienda de la esquina y luego abren un puesto en el mercado y luego abren una fábrica de sillas y luego una fábrica. Entonces nunca llegan a especializarse. Las empresas como por ejemplo LG o Samsung llevan 80 años invirtiendo en tecnología y siendo expertos en tecnología. Tanto que por fin las empresas coreanas pudieron sobrepasar a Sony, que se durmió en sus laureles por mucho tiempo y se diversificó tanto yéndose al cine, yéndose a la televisión, yéndose a los canales y a la tecnología y se fue a muchos temas que perdió su enfoque. No se volvió experto 100% en algo. Entonces hay que también tener cuidado de no quererlo hacer todo, volverte experto en algo. Por eso, un lado. Y dos, pues se dice que el progreso es la felicidad del ser humano. Si no progresamos, si nos estancamos, si nos quedamos sentados, pues a final de cuentas nos sentimos infelices. Entonces, hay una gran motivación del ser humano que todos tienen allá adentro, que es progresar, sentir que hago algo mejor que ayer. Y yo creo que si eso lo empiezas a aplicar en tu empresa, ya sea pequeña, mediana, microempresa, eventualmente vas a ser un grande en eso. Ricardo, muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, gracias a ustedes y felicidades por todo lo que han hecho. Esto es Agenda México, las personalidades que transforman al país. Hasta la próxima.